Nosotros, para tratar de seguir escuchando voces que nos lleven a entender en qué posiciones estamos en este momento, tenemos a Jorge Landó, que es diputado por el Frente para la Victoria, y a Pablo Tonelli, que es diputado por el PRO, bueno, para que nos den cuál es su pálpito de qué es lo que va a ocurrir mañana con esta decisión de la jueza María Romilda Servini de Cubría, cómo va a avanzar la reforma judicial. Bueno, primero yo creo que más allá de lo que resuelva mañana la jueza de primera instancia, creo que va a ser una alternativa provisoria, porque la Corte ya ha dicho que, o el presidente de la Corte ha dicho que cuando llegue la primera cuestión ellos se van a expedir, de modo tal que se supone que cualquiera de las partes, cualquiera sea el sentido de lo que se resuelve, de lo que resuelva mañana la jueza, mañana o pasado, cuando salga la resolución, va a haber una apelación y seguramente por vía del per saltum se abocará a la Corte y bueno, y allí es donde tendremos en definitiva... Vuelve la idea del per saltum. Les pregunto, porque en algún momento, digamos, las voces del oficialismo desistían de esta idea o del uso de esta herramienta. Usted dice que sí. Me da la impresión por cómo están planteadas las cosas. Yo no manejo la estrategia del gobierno, si bien formo parte del oficialismo, no participo de la estrategia de defensa del gobierno, que está centrada en la Procuración del Tesoro y en seguramente la gente del Ministerio de Justicia. Yo no integro eso, pero me da la impresión que el tema termina en la Corte. Pero a ver, ¿no? Hoy usted está cerrando listas, es uno de los protagonistas claramente de la jornada. En esas listas se está pensando que van con consejeros o sin consejeros. Pero por supuesto, yo estoy presentando el miércoles, es decir, pasado mañana, o a lo mejor mañana, pero lo más probable es el miércoles, la Alianza Nacional para llevar adelante los consejeros de la magistratura, para respaldar a los consejeros de la magistratura, y además no solo eso, sino que estoy coordinando la presentación de las 24 alianzas que se van a presentar en cada una de las provincias argentinas para respaldar listas que después puedan adherir a la lista nacional de consejo. Queríamos la opinión de Tonelli, obviamente en torno al Consejo de la Magistratura. Recién Landó decía, yo estoy cerrando listas y listas con consejeros. Sí, yo no tengo dudas de que la ley del Consejo de la Magistratura, además de inconveniente, es inconstitucional. Y confío en que así va a ser declarada por la Corte a la brevedad, porque los plazos electorales exigen o requieren una definición a la brevedad. Por lo tanto, creo sinceramente que esta ley no va a ser aplicada en esta elección, de manera tal que lo importante pasa a ser la pregunta relativa a qué hacer, o cómo proceder de aquí en más. Bueno, acá el Frente para la Victoria dejó claro cómo proceden, ellos mientras tanto siguen cerrando, van con lista. Está bien. Llegado el caso, si hubiera que efectivamente competir en la elección, nosotros también hemos celebrado una alianza y vamos a presentar candidatos, pero realmente... ¿Ustedes también están trabajando con candidatos para el Consejo? Por supuesto que, digamos, como alternativa tenemos candidatos y tenemos una alianza, pero sinceramente creo que no va a ser posible realizar la elección y que entonces, a partir de la declaración de inconstitucionalidad que seguramente realizará la Corte Suprema, creo que lo que deberíamos hacer es volver a discutir en el Congreso de una manera más serena, más tranquila, más abierta, volver a discutir la ley del Consejo de la Magistratura, encontrar una ley reglamentaria que respete el espíritu y la letra del artículo 114 de la Constitución, y producir una reforma del Consejo de la Magistratura que sea satisfactoria, que le permita funcionar, pero que sea respetuosa de las pautas que la Constitución ha fijado para el Consejo de la Magistratura, que a mi modo de ver no han sido respetadas con esta ley recientemente sancionada. Landó, ¿hay margen para esto, para volver a discutir la ley de magistratura? Jugar el partido de nuevo. Bueno, jugar el partido nuevo con reglas que estaría, digamos, fijando, traduciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que quiero marcar es esto.
las instituciones funcionan de manera independiente, naturalmente que el Poder Judicial es quien tiene el control de constitucionalidad respecto a las leyes y esto es la base del sistema institucional argentino. Pero también es cierto que las discusiones se dan en el marco de cada uno de los estamentos constitucionales dentro de los cuales se organiza la sociedad. Y el Poder Legislativo es el que se ocupa de resolver las cuestiones que tienen que ver con los distintos tópicos que la sociedad va generando. Y entre ellos está el tratamiento de las cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial. En ese sentido, ya se expidió. Hubo una votación, hubo una larga discusión, una larga sesión para tratar esto, hubo tratamiento en comisión y qué sé yo, y se aprobó una ley. La ley ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo, de modo que los mecanismos constitucionales han funcionado. Ahora, esa es la ley que este Congreso ha generado. ¿La justicia no está para ponerle límite cuando entiende que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo se están extralimitando? Interpreta la constitucionalidad, eso es lo que yo reservo naturalmente y respeto las decisiones que vaya a tomar la Corte. Lo que sí digo es que el Poder Legislativo ya se ha expedido respecto a esto, que es la ley esta que ha salido. Naturalmente, el diputado Tonelli votó, ya te digo, el diputado Tonelli tiene una visión distinta que la que tenemos nosotros, por eso votó en sentido inverso, y ahora lo que se plantea es en el ámbito judicial la declaración de inconstitucionalidad de lo que el Poder Legislativo resolvió mayoritariamente. Claro, pero escuchándolo parecería, digamos, que está convencido de que el Poder Judicial en este caso se está extralimitando. En realidad, yo creo que el Poder Judicial en este caso, si bien tiene la facultad de interpretar, más que la facultad, reitero, es una de las bases del sistema institucional, la interpretación de la constitucionalidad de las leyes. También es cierto que acá se ha desempeñado de manera soberana el Poder Legislativo y se ha expedido en un sentido determinado, luego de una discusión, de un debate, y el resultado es este. Claro, pero más allá de que el Poder Legislativo se ha expresado del modo que habitualmente se expresa, que es produciendo una ley, lo cierto es que la ley está muy cuestionada respecto a si respeta o no la Constitución. Nosotros entendemos que no, creemos que los tribunales van a declarar lo mismo, de hecho ya hay algunas medidas cautelares dictadas en primera instancia que dan una pista de que los jueces encuentran verosímil el planteo de inconstitucionalidad. Entonces, desde mi punto de vista, es altamente probable que la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad de la ley. Entonces, no podemos quedarnos cruzados de brazos diciendo el Congreso ya sancionó una ley, lo hizo mediante el procedimiento que la Constitución prevé, la Corte la declaró inconstitucional, porque eso va a producir la absoluta paralización del Consejo de la Magistratura, que no va a poder funcionar, porque va a tener una ley declarada inconstitucional en varios de sus artículos, que no van a poder ser aplicados, no se van a poder designar los integrantes del Consejo de la Magistratura. Entonces, me parece que si esto ocurre, insisto, desde el Congreso no podemos quedarnos cruzados de brazos mirando ese espectáculo que no tiene nada de edificante, ni mucho menos de funcional para la República. El partido no lo quieren volver a jugar. Pero es que esta es la tercera ley del Consejo de la Magistratura. Si ya hemos votado 3 leyes del Consejo de la Magistratura, no veo por qué no podemos dictar una cuarta que ponga las cosas en orden, que acomode la situación a lo que el artículo 114 de la Constitución prevé. Porque además, más allá de que me guste o no me guste, y aquí es donde está mi discrepancia con Landó, más allá de que a mí me guste o no me guste, estamos ante un hecho que es muy probable, que es que la Corte Suprema declare inconstitucional esta ley. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada y dejamos que el Consejo de la Magistratura no vuelva a funcionar? ¿O nos ponemos a trabajar entre todos, conversamos, sentados en una mesa y intentamos encontrar una solución? ¿Qué elementos tiene usted para decir que la Corte va a declarar muy probablemente la inconstitucionalidad? Y, por ejemplo, las medidas cautelares que ya han dictado 6, 7, 8, no sé cuántos jueces, que han encontrado muy verosímil el planteo de inconstitucionalidad realizado por distintas instituciones y que sobre la base de encontrar verosímil ese planteo han dictado medidas cautelares suspendiendo, por ahora, la aplicación de la ley. No sería nada raro, por supuesto que puede ocurrir lo contrario, pero no sería nada raro
que la Corte Suprema, cuando tenga que analizar de manera definitiva la constitucionalidad o no de la ley, coincida con el criterio que los jueces han expuesto y la declare inconstitucional. Si se produce, por supuesto, si la Corte rechaza el planteo de inconstitucionalidad, adelante y tendremos elecciones de consejeros, como dice Landó. Pero si la Corte declara inconstitucional la ley y la ley no es aplicada, tenemos un problema, que es que el Consejo de la Magistratura no puede funcionar con una ley que ha sido declarada inválida en varios de sus artículos. Entonces, si eso ocurre, que a mí me parece que es muy probable que ocurra, lo que tenemos que hacer, lo que yo propongo hacer, es que los partidos políticos que tenemos representación en el Congreso nos sentemos, discutamos y tratemos de encontrar una solución, que sería dictar una nueva ley que se ajuste al artículo 114 y a los parámetros o lineamientos que la Corte fije en esa hipotética sentencia. Bueno, acá hay dos cuestiones. En rigor, esto lo hablamos antes de comenzar el programa, si hay un aspecto de las distintas leyes que han sido votadas en este último tiempo que es claramente inconstitucional, es la única que no ha sido demandada la inconstitucionalidad, porque las demás tienen razones opinables. Naturalmente, el doctor Tonelli piensa de una manera, nosotros pensamos de otra, cada uno tiene su fundamentación, que las hemos vertido en el recinto, todas con un fuerte basamento constitucional, pero convenimos que son cuestiones opinales. Lo que es claramente inconstitucional, flagrantemente inconstitucional, es que el Consejo de la Magistratura no sea quien administra los fondos del Poder Judicial, porque esto es casi literal la fórmula que tiene el 114 de la Constitución. ¿No fue un acuerdo entre la Corte y el Ejecutivo? Exactamente, la Corte y la es el más demandable, el más atacable de inconstitucional. Pero fue un acuerdo. Pero sí, ya lo sé, pero naturalmente, sí. Pero lo que quiero marcar es que este es el más claramente inconstitucional de todas las cuestiones. Todas las demás son opinables. ¿Por qué digo esto? Porque está muy teñido de una lucha de poder, lo que está planteado aquí. Es cierto lo que se plantea en relación con las decisiones de los jueces, porque es la evidencia lo que ustedes mostraban recién, pero también es cierto que se presentaron en los distintos juzgados las presentaciones y se ratificaban todas aquellas en las cuales se sabía que los jueces iban a estar manifiestamente en contra o que iban a marcar la inconstitucionalidad de las leyes, de esta ley. Entonces, ¿qué quiero decir? Es una suerte de forum shopping, es decir, vos buscás el juez no natural, sino el juez que te puede dictar una sentencia favorable a vos. Y si está planteada las cosas así, también es cierto que eso interpreta a una determinada tendencia del Poder Judicial. Pero aquí estamos ya entrando en un tratamiento mucho más político de la cuestión y mucho menos profesional. Ahora, hablando de una cuestión política, quería preguntarle a los dos si habían escuchado las declaraciones de la presidenta hoy, muy dura con la Corte Suprema de Justicia, con algunos miembros, y si creen que esto tiene que ver justamente con información que pueda manejar o con cierto temor por parte del Ejecutivo del próximo fallo adverso de la Corte, y entonces quedaría casi como una cuestión de interna política y no de una discusión legal. Es que yo no conozco las declaraciones de hoy. La verdad que no fueron declaraciones prudentes ni adecuadas. A ver, le vamos a contar. Algunas dijo directamente. Se refirió a Lorenzetti y se refirió a Fait. A Lorenzetti dijo, fue a mi despacho, Néstor lo propuso sin siquiera conocerle la cara, hablando de que ninguno de la magistratura sale abajo de las baldosas. A mí me asusta la gente que no tiene ningún pensamiento político en la cabeza. Y después, refiriéndose a Fait, dijo, no puede ser si la Constitución Nacional establece un límite de 75 años para ser parte del alto tribunal. Ven que están mal informados. Por una acordada, la Constitución, la ley, lo que diga María Santísima, out, ¿no? Hablando no es una acordada, ahí se equivocó. Fait sigue ejerciendo su cargo no por una acordada, sino por una sentencia dictada por la propia Corte. Es distinta, una acordada es una cosa, una sentencia. Pablo, vamos a acordar una cosa. Tiene 90 y pico de años. Creo que todo tiene un límite. Corrijo un pequeño error. De todas maneras, yo quería decir algo en relación con lo que dijo. 30 segundos. 30 segundos. Sí. Evidentemente estamos ante una lucha de poder. El Poder Ejecutivo mandó una ley para lograr obtener una clara mayoría en el Consejo de la Magistratura que le permita más o menos hacer lo que quiere con el Consejo de la Magistratura. Cuando resuelva la Corte,
ya no vamos a poder hablar más ni de forum shopping, ni de las preferencias, nada. Cuando resuelva la Corte, eso va a ser definitivo y final. Entonces, si la Corte resuelve, como yo creo que va a resolver, que es declarando la inconstitucionalidad de la ley, tendremos que hacer lo que yo propongo, sentarnos a discutir, a debatir y evitar que el Congreso de la Magistratura, que el Consejo de la Magistratura quede paralizado y sin funcionar.